Una última reflexión tiene que ver con un poquitito de jerga de ciertos temas recurrentes en la literatura de Machine Learning y con algunos desafíos y oportunidades del paradigma de Big Data en general, ¿no? En cuanto a jerga, 5 ideas que van a dar vuelta, las vamos a ver con detalle en el curso, pero primero esta cosa que ya apareció de predecir fuera de la muestra. Vamos a ver que lo que está guiando el paradigma de Machine Learning es que uno pueda predecir afuera de la muestra. Le hace... Netflix quiere predecir qué es lo que va a pasar con las películas que no viste, no con las que ya viste. O qué es lo que va a pasar con los usuarios que todavía no están suscritos. Un banco tiene interés en ver qué van a ser los nuevos clientes o los viejos clientes con nuevas alternativas. A eso nos referimos con predicción fuera de la muestra. Otro concepto que es importante en Machine Learning es la idea de muestra de entrenamiento y muestra de evaluación. Vamos a ver que a los efectos de probar un modelo, una estrategia estándar es usar ciertos datos para estimar, armar el modelo, entrenarlo, ese es el término que vamos a utilizar, y otros datos van a ser utilizados para evaluar ese modelo. ¿Está bien? ¿Cómo es que se arman muestras de entrenamiento y de evaluación? También va a ocupar un espacio importante en este curso. La idea de aprendizaje contrasta con lo que hemos hecho en estadística, que es la idea de o estimar un modelo o testear una hipótesis. El concepto de aprendizaje es englobador porque incluye la estimación, pero también incluye la construcción del modelo, ¿no? La estadística clásica tiende a plantear la construcción del modelo y la estimación del modelo como entidades separadas. Alguien lo construye, yo lo estimo. ¿Está bien? La teoría económica construye el modelo, la estadística va y lo estima. La idea de aprendizaje involucra muchas cosas. Involucra estimar, reestimar, evaluar, proponer modelos alternativos, interactuar con el proceso de recolección de datos y reaccionar a los datos nuevos. Entonces, todo ese paradigma de nuevo lo vamos a englobar con el término aprendizaje. Otra cosa que es importante y es fina, ahora no puedo ser muy detallista con respecto a lo que voy a decir ahora, van a ver que vamos a hablar de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, ¿no? En términos muy simples, cuando hablamos de aprendizaje supervisado es porque hay un Y y hay una X, ¿está bien? Le hace... hay consumo y hay ingreso, y yo quiero predecir el consumo de una familia en base al ingreso, ¿no? Hay, por ejemplo, un grupo de familias que son pobres o no pobres, y de esa familia yo sé, no sé, la educación de los integrantes del hogar, y quiero predecir si son pobres o no pobres en base a la educación. A eso se le llama aprendizaje supervisado, y es intentar predecir Y contando con datos que tienen Y y X. ¿Está bien? Hay un input y un output. En los ejercicios de aprendizaje no supervisado no hay Y, hay nada más que X. Por ejemplo, una cosa que vamos a querer hacer es encontrar a los pobres para una muestra de gente de la cual solo observamos su ingreso. ¿Está bien? O su ingreso, su educación, etcétera, etcétera. Entonces, es como que queremos predecir un Y, pero nosotros nunca observamos en los datos el Y, observamos nada más que el X. ¿Está bien? Todo lo que hemos visto de estadística hasta ahora en econometría es aprendizaje supervisado. ¿Está bien? Los modelos de regresión clásico son modelos de aprendizaje supervisado. Y en econometría clásica, en estadística, es raro que aparezcan cosas no supervisadas. Pero vamos a ver, por ejemplo, que los dos ejemplos paradigmáticos tienen que ver, uno lo que se llama análisis de clusters, es armar grupos a partir de datos, es un ejercicio de aprendizaje no supervisado, y otro es la construcción de índices latentes, por ejemplo, el problema de componentes principales. O sea, por ejemplo, yo tengo características de un hogar, cómo construir, por ejemplo, un índice del bienestar de ese hogar. Es un problema clásico de construcción de un índice latente. Y vamos a ver que, por ejemplo, que los métodos de componentes principales o factores son estrategias estándar de aprendizaje no supervisado. Quédense tranquilos, esto no es importante que lo entiendan ahora, sino que sepan que es una discusión que va a aparecer recurrentemente en este curso. Y finalmente la distinción entre regresión y clasificación, ¿no? Vamos a decir que regresión, los modelos de regresión son modelos en donde hay Y y hay X, y Y es cualquier cosa, ¿está bien? Y vamos a decir que ese es un modelo de clasificación cuando Y tiene una estructura en principio binaria, 0-1, tipo quiero clasificar si una persona va a pagar un crédito o no, pero también puede ser en múltiples categorías. Por ejemplo, una persona va a la costa, a la montaña o a una ciudad, ¿está bien?
o le gustan las películas de misterio, las comedias o los documentales, ¿está bien? Entonces, cuando querramos predecir una categoría, estamos hablando de clasificar. Cuando querramos predecir un suceso aparentemente continuo, como el ingreso de una persona, estamos hablando de regresión. Es una distinción que también en algún momento del curso vamos a hacer con bastante más énfasis. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la literatura de Big Data, ¿no? Empiezo con las malas noticias. Primero, los datos de Big Data son fuertemente dependientes, ¿está bien? O sea, en definitiva, el famoso paradigma de muestra independiente idénticamente distribuida se rompe por completo en Big Data. Al punto tal que mucha gente se pregunta si realmente tenemos Big Data. Hay un trabajo famosísimo reciente que estudia que parte de las fallas en pronosticar el ascenso de Trump en la política norteamericana tiene que ver con que los datos de Big Data que se utilizaron eran muy dependientes entre sí y eso rompe la ley de grandes números. Vamos a verlo, o sea, están sujetos a fortísimas dependencias. Segundo, como los datos de Big Data dependen del mecanismo que uno utilice para relevar los datos, el hecho de que uno tenga ciertos datos presupone que uno decidió, entre comillas, usar el mecanismo. ¿Qué significa esto? Si yo saco datos de una encuesta que yo hice en Twitter, la encuesta está filtrada por un montón de mecanismos. Léase la decisión de tener Twitter, la decisión de seguirme a mí en Twitter, la decisión de responder una encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, este es un problema viejísimo en estadística que se llama Choice-Based Sampling. Léase, si yo hago una encuesta en un colectivo acerca de cualquier cosa, esos datos están filtrados por la decisión de tomar un colectivo. Entonces yo tengo que desandar esa decisión para que no aparezcan sesgos groseros. El tercer problema es que, por construcción, los datos contrafácticos yo no los observo. Entonces, para las preguntas del tipo ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si le doy a una familia la asignación universal por hijo? ¿Qué pasa si tomo un ibuprofeno o no lo tomo? ¿Qué pasa si levanto la cuarentena o no la levanto? Yo necesito, para evaluar ese tipo de ideas, información contrafáctica. ¿Está bien? O sea, yo puedo ver qué es lo que le pasa a una persona con su temperatura corporal si tomó un ibuprofeno, pero una vez que lo tomó, yo no puedo ver esa misma persona en la circunstancia en la cual no tomó un ibuprofeno. Entonces eso me impide hacer una evaluación. ¿Qué es lo que hizo la ciencia cuando se encontró con esa dificultad? Creó una institución fabulosa que es el experimento, ¿no? Que es justamente en forma aleatoria asignar un tratamiento a un grupo, no asignarlo a otro, de modo que la comparación es como si fuese de personas que tomaron ibuprofeno con las mismas personas que no lo tomaron, aun cuando son personas distintas, ¿no? Entonces es justamente la naturaleza azarosa de la asignación experimental lo que permite esa comparación válida, por lo menos en promedio. Entonces fíjense que por construcción un experimento natural o artificial no observa contrafácticos, sino que los construye. ¿Está bien? Entonces esto explica por qué Big Data, a diferencia de lo que mucha gente opina, nunca es ni será todos los datos, porque los contrafácticos yo no los observo, sino que los tengo que construir. La parte optimista es que posiblemente con tantos datos sea posiblemente fácil construir contrafácticos, pero, insisto, observarlos no. Después flota en Big Data la falacia de la correlación, o sea, ya nos hemos quemado mucho con la idea de que porque dos cosas se muevan juntas no significa ni valida ni refuta que una causa la otra, ¿no? O sea, yo puedo tener un modelo que predice muy bien el bienestar en base a la intensidad de uso de teléfonos celulares, como el ejemplo que vimos anteriormente, pero yo sigo sin entender por qué hay pobres, ¿está bien? Peor aún, no puedo opinar que dado que el uso de teléfonos celulares predice muy bien la pobreza, entonces una política para sacar a la gente de la pobreza es regalarle celulares. Insisto, un ejemplo bastante más burdo es, en base a datos de la intensidad de uso de paraguas, o sea, cuántas familias tienen paraguas en una región, yo puedo predecir con bastante precisión cuánto llueve en esa región. En el desierto de Atacama la gente no tiene paraguas, llueve poco. En la ciudad de Rosario la gente tiene un montón de paraguas, debe llover más. Pero que yo tenga un modelo que predice correctamente la lluvia no significa que yo estoy mejor en términos de entender por qué llueve. Peor aún, ni siquiera estoy mejor en términos de poder hacer algo para que deje de llover. Es un disparate pensar que, entonces yo llevo paraguas a Atacama y empieza a llover de vuelta. ¿Está bien? Insisto, esa es la falacia de la correlación. Lamentablemente, mucha gente se sobreentusiasma cuando encuentra un modelo que predice muy bien, porque se piensa que eso lo deja mejor de un modelo que explica muy bien, o peor, que le permite interactuar, alterar en términos de política una realidad.
Y un gran problema que tiene la literatura de Big Data es ese. Mucha gente se envalentona y piensa que porque un modelo predice bien, entonces estoy más cerca de una explicación, y la falacia de la correlación dice que eso no es necesariamente cierto. Después están las cuestiones que todos sospechan, ¿no? De que Big Data tiene enormes problemas de privacidad, de transparencia, problemas éticos, que lo vamos a discutir con bastante detalle, ¿no? Vamos a ver que son problemas bastante feos, ¿no? Después hay problemas de comunicabilidad, de caja negra. Vamos a ver que a medida que nos metamos en esta literatura, las cosas que salen de un proceso hiper complejo, que quizás un experto entiende, pero muchas veces el usuario no. Y lamentablemente vamos a discutir bastante que para que ciertos métodos se adopten, cierto ámbito los tiene que entender, o tiene que entender un poquitito de cómo funcionan. Entonces muchas veces pasa que quizás en pos de la eficiencia o de la de predecibilidad uno prefiere cierto tipo de modelo, ¿está bien? O de método, pero quizás para venderle a un cliente, para convencer a los votantes, para convencer a, no sé, a quien tiene que regular, convengan modelos que son más simples. Entonces hay algo de caja negra que juega a favor en una dimensión, en contra en otra. Y después vamos a ver que muchas veces en lo que tiene que ver con lo nuestro, con la economía, con la ciencia social, lo que es importante de una estadística social no es tanto el servicio algorítmico, sino la construcción de un consenso, y eso requiere no solo un resultado eficiente, bueno, sino que el resultado sea transparente. A la gente le cuesta mucho confiar en resultados que surgen de una caja negra, ¿está bien? Entonces eso no significa nivelar para abajo, sino todo lo contrario, hacer un esfuerzo para entender por qué las cosas funcionan. Oportunidades. No me gusta tanto hablar de Big Data, sino de New Data. Me parece que el fenómeno de Big Data, más que ir por la masividad, viene por el lado de que, mira, hay datos que antes no podíamos ni pensar que los teníamos. Entonces me entusiasma más pensar que son datos nuevos. Y nuevos también en cuanto a su naturaleza. No es que ahora tenemos muchos más datos de un experimento, muchos más datos de una encuesta, sino que tenemos muchos más datos que vienen a través de un fenómeno distinto que tiene que ver con la interacción con cosas interconectadas. Big Data es una enorme oportunidad para entender la complejidad, para entender la heterogeneidad. Quizás ya, por ejemplo, nuestras medidas de pobreza hacen referencia a aglomerados, ¿no? Al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, pero quizás a través de métodos de Big Data, de Machine Learning, etcétera, etcétera, podamos medir la pobreza a nivel barrio, a nivel cuadra, ¿está bien? Nos va a permitir entender fenómenos no linealidades y lidiar con un problema que tiene que ver con la maldición de la dimensionalidad, que lo vamos a ver en este curso con detalle. Posiblemente resuelva problemas de velocidad. Para la política, quizás para algunos momentos medir la inflación a nivel mensual es demasiado, y quizás podamos tener mediciones semanales. Vamos a ver el problema de Google Food Trends, que fue un problema bastante horrible, algunos problemas de price scrapping. Hay una enorme oportunidad para el diseño de experimentos, ¿está bien? O sea, si bien uno puede observar contrafácticos, quizás con dispositivos interconectados uno pueda diseñar experimentos online rapidísimos. Yo qué sé, Amazon lo hace todo el tiempo, Google lo hace todo el tiempo, esto de probar. A un grupo le muestra una interfaz, a otro grupo le muestra a otro y vemos qué pasa. Entonces, si bien no observa los contrafácticos Big Data con Machine Learning puede ser una enorme oportunidad para crear esos contrafácticos. No me parece que reemplace las estadísticas oficiales, me parece que las complementa. Y también puede resolver cuestiones de cobertura, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de hogares son mayoritariamente urbanas, y para barrios más bien de clase media todavía sabemos muy poquito de qué pasa con la pobreza en áreas rurales, por ejemplo, y casi nada en términos sistemáticos de qué pasa en asentamientos marginales. Entonces posiblemente con datos de imágenes satelitales, de sensores, de tarjetas SUBE, se pueda aprender un poco más de qué pasa con estas regiones o con estos periodos en donde es difícil llegar con las estadísticas oficiales. Acá les dejo un montón de lecturas, las vamos a ver a lo largo del curso, hay un montón de cosas para leer. Yo escribí este libro, insisto, muchísimo de lo que yo cuento de divulgación tiene que ver con, como ya les conté, con el material que yo trabajo en este libro. Bueno, yo hago referencias a Borges, da un poco de miedo que muchas de las cosas que Borges ya escribió hace mucho tiempo pasaban muy cerca de esto. Acá les dejo para que lean un parrafito de El jardín de senderos que se bifurcan y también de Funes el memorioso. Albergo la expectativa de que se entusiasmen y eventualmente lean estos textos completos. Bueno, básicamente eso es todo lo que yo tenía para contarles. Nos vemos.